Dicen que el amor puede sobrevivir a todo, pero nadie habló del amor que desafió un imperio entero y perdió. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en 1792, en una hacienda perdida entre las montañas del Virreinato del Perú, donde un esclavo y la hija de un coronel se atrevieron a desafiar las leyes del mundo. Esta es la historia de Samuel e Isabela, dos almas que el destino unió y la crueldad humana destruyó. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta Alma Libre, si crees que el amor verdadero nunca muere. El viento soplaba diferente en las alturas del Perú, cortante, como si las montañas mismas quisieran recordarle a cada ser humano su lugar en el mundo. La hacienda San Gabriel se alzaba imponente sobre un valle verde, rodeada de campos de trigo que se mecían como olas doradas bajo el sol de la tarde. Desde lejos parecía un paraíso, con sus paredes blancas y sus techos de teja roja que brillaban contra el cielo azul. Pero para quienes vivían dentro de sus muros, especialmente para aquellos con la piel más oscura que la tierra que trabajaban, San Gabriel era todo menos el cielo. Era el año de Nuestro Señor de 1842, y el mundo estaba cambiando, aunque muy lentamente. En Francia, las guillotinas comenzaban su danza macabra. En América del Norte, una nueva nación luchaba por encontrar su identidad, pero en los confines del Virreinato del Perú, en aquella hacienda perdida entre las montañas, el tiempo parecía haberse detenido 3 siglos atrás, que, la palabra del amo era ley, la sangre determinaba el valor de un hombre, y el color de la piel dictaba si uno nacía para mandar o para obedecer. El coronel Rodrigo de Alvarado había comprado la hacienda 10 años atrás, después de retirarse del ejército virreinal con honores y una fortuna considerable. Era un hombre alto, de hombros anchos y mirada severa, con un bigote que se curvaba hacia arriba como las espadas que había blandido en su juventud. Su presencia llenaba cualquier habitación donde entraba, y su voz, grave y autoritaria, no necesitaba elevarse para ser obedecida. Había luchado contra rebeliones indígenas, había sofocado levantamientos, había defendido la corona española con sangre y acero. La disciplina era su religión, el orden su evangelio, y el honor familiar su razón de existir. Con él había llegado su esposa, doña Catalina, una mujer pálida y frágil que parecía estar siempre al borde de desvanecerse, como si el aire de las montañas fuera demasiado pesado para sus pulmones delicados. Y también había llegado Isabela, su única hija, que entonces tenía apenas 5 años. Una niña de rizos castaños y ojos color miel que brillaban con una curiosidad que su padre intentaría, sin éxito, extinguir con los años. Junto con la familia Alvarado llegaron baúles llenos de ropas finas, muebles de caoba traídos de España, vajillas de porcelana, libros encuadernados en cuero, y también llegaron los esclavos. 30 almas compradas en el mercado de Lima, marcadas con hierro candente, encadenadas unas a otras como cuentas de un rosario oscuro. Entre ellos estaba María, una mujer joven de ojos profundos, que cargaba en brazos a su hijo Samuel, un niño de la misma edad que Isabela, con la piel del color de la caoba pulida y unos ojos negros que parecían contener toda la tristeza del mundo. Los primeros meses fueron de adaptación. El coronel organizó la hacienda con precisión militar. Los esclavos fueron asignados a diferentes tareas según su fuerza y habilidades. Los hombres más fuertes iban a los campos, donde el trigo y la cebada crecían bajo el sol implacable. Las mujeres trabajaban en las cocinas, en los lavaderos, en los talleres de costura. Los niños, incluso los más pequeños, tenían tareas asignadas: llevar agua, recoger leña, cuidar de los animales menores. María fue destinada a trabajar dentro de la casa grande, limpiando, cocinando, atendiendo a doña Catalina en su perpetua enfermedad. Y Samuel, por ser son muy pequeño, quedó a cargo de tareas sencillas en el patio trasero de la casa, donde un viejo jardín intentaba sobrevivir al clima hostil de la montaña. Fue allí, en ese jardín medio abandonado, donde dos mundos que nunca debieron tocarse se encontraron por primera vez. Isabela había escapado de su institutriz, una mujer española de modales rígidos que insistía en enseñarle bordado cuando la niña solo quería correr. Con su vestido de encajes blancos manchado de tierra, Isabela había descubierto el jardín trasero, y en él,
a un niño de su edad que intentaba arrancar malas hierbas con sus pequeñas manos. Samuel levantó la vista al escuchar pasos. Esperaba ver a alguno de los capataces, listos para gritarle por trabajar demasiado despacio. Pero en lugar de eso, vio a una niña que lo miraba con curiosidad, sin miedo, sin el desprecio que ya había aprendido a reconocer en las miradas de los adultos blancos. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El viento movía los rezos de Isabela y agitaba la camisa rasgada de Samuel. Eran dos niños, simplemente dos niños, en un mundo que aún no les había explicado por completo por qué no podían ser amigos. Fue Isabela quien rompió el silencio. ¿Qué haces?, preguntó, acercándose con pasos pequeños. Samuel miró las plantas que tenía entre las manos, luego a la niña, sin saber si debía responder o si sería castigado por hablarle a la hija del amo. Quito las hierbas malas, señorita, respondió finalmente, con voz baja. ¿Por qué? Para que las flores puedan crecer. Isabela se agachó junto a él, sin importarle que su vestido tocara la tierra húmeda. Yo te ayudo. Samuel la miró con ojos grandes, asustado. No puede, señorita. Si su padre la ve, mi padre está ocupado con sus papeles. Y no le digas señorita. Me llamo Isabela. ¿Y tú? Samuel, señor, digo, Isabela. Así comenzó todo, con tierra bajo las uñas y flores silvestres que se negaban a crecer. Durante las siguientes semanas, Isabela escapaba cada tarde de sus lecciones para encontrarse con Samuel en el jardín. Al principio, él estaba tenso, siempre mirando por encima del hombro, esperando que alguien viniera a separarlos. Pero Isabela era persistente, y poco a poco, Samuel comenzó a relajarse. Jugaban a juegos simples. Isabela le enseñaba las canciones que había aprendido de su institutriz. Samuel le mostraba cómo hacer silbatos con ramas de sauce. Compartían historias, aunque las de Samuel eran más oscuras, llenas de viajes en barcos apretados y mercados donde la gente era vendida como ganado. Isabela escuchaba con los ojos muy abiertos, sin entender del todo, pero sintiendo que algo en esas historias estaba profundamente mal. María sabía de estos encuentros, los veía desde la ventana de la cocina, con el corazón dividido entre el amor por ver a su hijo feliz y el terror de imaginar las consecuencias, y el coronel se enteraba. Pero no tenía corazón para detenerlo. Samuel sonreía cuando estaba con Isabela, y esas sonrisas eran tan raras, tan preciosas, que María no podía arrebatárselas. Los meses se convirtieron en años. Los niños crecieron juntos, compartiendo secretos que nadie más conocía. Samuel le enseñó a Isabela a trepar árboles, algo que su institutriz consideraría un escándalo imperdonable. Isabela le enseñó a Samuel a leer, usando los libros que robaba de la biblioteca de su padre, susurrando las letras en el silencio del jardín mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Cuando Samuel tenía 10 años, su madre murió. Una fiebre que llegó con las lluvias y se la llevó en menos de una semana. El coronel ni siquiera permitió que se detuviera el trabajo para el funeral. María fue enterrada en el cementerio de esclavos, al otro lado de la hacienda, lejos de la capilla donde los Alvarado rezaban sus oraciones. Samuel lloró en secreto, en el jardín, y fue Isabela quien lo encontró temblando bajo un árbol, con la cara enterrada en las manos. Mi mamá se fue, susurró Samuel cuando Isabela se sentó junto a él. Ella no dijo nada. Simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza. Se quedaron así hasta que oscureció, dos siluetas pequeñas contra el cielo púrpura, unidos por un dolor que las palabras no podían expresar. Ese fue el día en que algo cambió entre ellos. Ya no eran solo amigos de juego, se habían convertido en algo más profundo, algo que aún no tenía nombre pero que ambos sentían en el pecho cada vez que se miraban. Los años pasaron como páginas de un libro. Samuel se convirtió en un joven fuerte, con los hombros anchos de su padre, a quien nunca conoció, y las manos callosas de quien ha trabajado desde que puede recordar. Su piel había sido curtida por el sol hasta brillar como bronce pulido, y sus ojos, aunque cansados, aún guardaban destellos de la curiosidad que Isabela había despertado en él tantos años atrás. Isabela se transformó en una joven hermosa, con la gracia de su madre y la determinación férrea de su padre.
Sus rizos castaños ahora caían hasta su cintura, y sus ojos color miel se habían vuelto más pensativos, más críticos del mundo que la rodeaba. Había leído todos los libros de la biblioteca de su padre, incluyendo aquellos que él le había prohibido tocar. Había aprendido sobre las revoluciones que sacudían Europa, sobre las ideas de libertad e igualdad que comenzaban a germinar como semillas peligrosas en las mentes de los hombres, y había aprendido que amaba a Samuel. No fue un descubrimiento súbito, sino un despertar gradual, como el amanecer que llega tan lentamente que no notas el momento exacto en que la noche se convierte en día. Fue en las miradas robadas durante la cena, cuando Samuel servía la mesa y sus ojos se encontraban por una fracción de segundo. Fue en las cartas que ella escribía en secreto, y escondía en el tronco hueco del viejo roble del jardín. Cartas que Samuel leía a la luz de las velas en el barracón de esclavos, memorizando cada palabra antes de quemar. Fue en los encuentros furtivos al anochecer, cuando el resto de la hacienda dormía y ellos se encontraban en el jardín que ahora florecía hermoso. Testigo silencioso de un amor que desafiaba todas las leyes del cielo y la tierra. Samuel también lo había sabido durante años, aunque había intentado negarlo, sofocarlo, enterrarlo en lo más profundo de su ser. Porque él sabía, mejor que Isabela, lo que significaba su amor. Conocía los castigos que el coronel infligía por transgresiones mucho menores. Había visto a hombres azotados hasta que la carne se desprendía de sus espaldas por simplemente mirar con demasiada insistencia a una mujer blanca. Había escuchado historias de esclavos quemados vivos por atreverse a tocar a las hijas de sus amos. Pero el corazón no entiende de razones, y el amor no conoce el miedo. O al menos lo conoce y decide ignorarlo. Una noche de verano, cuando Samuel tenía 18 años e Isabela 17, se encontraron en el jardín bajo una luna llena que convertía el mundo en plata. Isabela había escapado de su habitación, descendiendo por la enredadera que crecía junto a su ventana, un truco que había perfeccionado a lo largo de los años. Samuel la esperaba junto al roble, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el mundo pudiera escucharlo. «Tengo que hablar contigo», dijo Isabela, acercándose con pasos rápidos. Llevaba un chal sobre su camisón blanco, y su cabello suelto brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué sucede?», preguntó Samuel, aunque ya sabía, podía verlo en sus ojos, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Mi padre ha arreglado un matrimonio para mí. Con el hijo del virrey, un hombre al que nunca he visto. Dice que es un honor para la familia, que consolidará nuestra posición. La boda será en 6 meses». El mundo se detuvo. Samuel sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. «Isabela, no puedo casarme con él, Samuel. No puedo, no cuando mi corazón ya pertenece a otro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Durante años, habían bailado alrededor de esta verdad, insinuándola pero nunca declarándola abiertamente. Ahora bajo la luna llena, ya no había lugar para la negación. «Sabes que esto es imposible», dijo Samuel, con voz ronca. Yo no soy más que... «No te atrevas», lo interrumpió Isabela, con fiereza. «No te atrevas a reducirte a lo que mi padre dice que eres. Tú eres más libre en tu mente que cualquier hombre que conozco. Eres gentil, eres inteligente, eres valiente. Soy un esclavo, Isabela. Tu padre me compró como se compra un caballo. Si descubre lo que siento por ti, me matará, y a ti te encerrará para siempre. Entonces huyamos», susurró ella, acercándose más. «Esta misma noche. Podemos ir al norte, a la Capitanía de Chile. He oído que allí las leyes son diferentes, más flexibles. O podemos ir al este, cruzar las montañas, perdernos en la selva donde nadie nos encuentre». Samuel la miró con una mezcla de anhelo y desesperación. Había soñado con esto miles de veces, con una vida donde pudieran estar juntos sin miedo, sin cadenas. Pero conocía el mundo mejor que Isabel. Sabía que no había lugar en el virreinato, quizás no en todo el mundo, donde un esclavo fugitivo y la hija de un coronel pudieran vivir en paz. «Si huimos, te convertirás en una fugitiva. Perderás todo,
tu nombre, tu familia, tu posición. Viviremos como animales perseguidos, siempre mirando por encima del hombro. Y cuando nos atrapen, y nos atraparán, Isabela, el castigo será peor que la muerte. No me importa, dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nada de eso importa si no estoy contigo. Es que no lo entiendes. Eres lo único real en mi vida. Todo lo demás es solo teatro, una obra en la que me han obligado a actuar desde que nací. Samuel levantó una mano temblorosa y limpió las lágrimas de su rostro. Fue la primera vez que la tocaba de esa manera, con ternura, con amor, y en ese momento, todas sus reservas se derrumbaron. Te amo, susurró. Dios me perdone, pero te amo más que a mi propia vida. Y yo a ti, respondió Isabela, tomando su mano y apretándola contra su mejilla. Desde que éramos niños, siempre has sido tú. Se besaron bajo el roble, con la luna como único testigo. Fue un beso desesperado, lleno de años de anhelo reprimido, y del terrible conocimiento de que este amor estaba condenado desde el principio. Las manos de Samuel temblaban mientras sostenían el rostro de Isabela, como si ella fuera algo precioso y frágil que podría romperse en cualquier momento. Y ella lo abrazó con fuerza, como si pudiera fundirlo con su cuerpo, hacer que se convirtieran en una sola persona que nadie pudiera separar. Cuando finalmente se apartaron, ambos respiraban con dificultad. Samuel apoyó su frente contra la de ella. Necesitamos un plan, dijo. No podemos simplemente huir sin preparación. Necesitamos dinero, provisiones, un lugar a donde ir. Tengo joyas, dijo Isabela rápidamente. Las que me regaló mi abuela. Puedo venderlas. Y conozco gente en Lima, amigos de mi madre, que podrían ayudarnos. Lima está a semanas de viaje, y es la primera ciudad donde tu padre nos buscará. Entonces iremos en otra dirección. Al sur, a Arequipa, o al este, como dije, hacia la selva. Durante las siguientes semanas, planearon su escape con cuidado. Isabela comenzó a reunir sus pertenencias más valiosas, escondiéndolas en un baúl bajo su cama. Samuel habló en secreto con otros esclavos de confianza, aquellos que soñaban con la libertad pero nunca se habían atrevido a buscar. Un viejo llamado Tomás, que había sido capturado en África cuando era joven, le habló de rutas a través de las montañas, caminos que los cazadores de esclavos no conocían. Hay lugares, le dijo Tomás una noche, mientras trabajaban juntos en el establo, donde los cimarrones viven libres. Comunidades enteras de esclavos fugitivos, escondidos en lo profundo de las selvas o en las altas montañas. No es una vida fácil, muchacho, pero es una vida. ¿Cómo llego allí? Sígueme las estrellas hacia el sur, luego gira al este cuando llegues al río Ucayali. Hay marcas en los árboles, si sabes buscarlas. Los cimarrones las dejan para guiar a otros que buscan la libertad. Samuel memorizó cada palabra, cada detalle. Sabía que solo tendrían una oportunidad. Si fallaban, si eran capturados, no habría segunda vez. La fecha fue fijada para la noche del 15 de agosto, 3 meses antes de la boda programada de Isabel. Sería durante la fiesta de la Asunción de la Virgen, cuando toda la hacienda estaría celebrando, y las defensas estarían más relajadas. Samuel robaría 2 caballos del establo, e Isabela se encontraría con él en el límite del bosque justo después de la medianoche. Pero el destino, o quizás la crueldad del universo, tenía otros planes. 2 semanas antes de la fecha acordada, una de las criadas de la casa, una mujer llamada Lucía, que siempre había mirado a Isabela con ojos envidiosos, vio algo que no debía ver. Era tarde en la noche, y Lucía se había levantado para buscar agua cuando escuchó voces en el jardín. Curiosa, se acercó a la ventana y vio a Isabela y Samuel abrazados bajo el roble, susurrando planes de fuga. Lucía esperó hasta la mañana siguiente. Luego, con una sonrisa maliciosa en los labios, fue directamente al estudio del coronel. Rodrigo de Alvarado escuchó el reporte de su criada con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de furia. Su rostro no mostró emoción mientras Lucía le contaba lo que había visto y escuchado. Cuando ella terminó, el coronel simplemente asintió y le dio una moneda de oro por su lealtad. Luego, metódicamente comenzó a planear su venganza.
No confrontó a Isabela de inmediato. No ordenó que arrestaran a Samuel esa misma mañana. El coronel era un estratega, un hombre que había ganado batallas no solo con fuerza sino con astucia. Sabía que si actuaba demasiado rápido, demasiado obviamente, Isabela podría sospechar que alguien los había delatado y quería que su castigo fuera completo, absoluto, devastador. Durante los siguientes días, el coronel observó, vio a su hija durante las comidas, estudiando cada expresión de su rostro, cada suspiro secreto. La vio mirar por la ventana hacia el jardín con ojos soñador y sintió una rabia fría crecer en su pecho, no solo por la traición, sino por su propia ceguera. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo? También observó a Samuel, lo vio trabajar en los campos, fuerte y eficiente, con una dignidad que el coronel encontró insultante en un esclavo. Este era el hombre que había osado tocar a su hija, contaminar la pureza de la sangre Alvarado con sus manos de esclavo. El coronel sintió que su honor había sido pisoteado, arrastrado por el barro. Finalmente, la noche del 13 de agosto, 2 días antes de la fecha de fuga planificada, el coronel actuó, llamó a Isabela a su estudio después de la cena. Ella entró con cautela, sintiendo que algo estaba mal en el aire espeso de la habitación. Su padre estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas frente a él. Su rostro una máscara de piedra. Siéntate, ordenó. Isabela obedeció, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Tengo entendido, comenzó el coronel, con voz peligrosamente calmada, que has estado entreteniendo compañía inapropiada. El mundo de Isabela se estremeció. Intentó mantener su rostro neutral, pero sus manos, escondidas en los pliegues de su falda, temblaban. No sé de qué habla, padre. No me insultes con mentiras. Su voz se elevó apenas un tono. Sé todo sobre tus encuentros nocturnos con ese esclavo. Sé sobre tus planes de huir. Sé que has deshonrado a esta familia de una manera que no tiene perdón. Isabela sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero lo empujó hacia abajo. Si su padre sabía, entonces Samuel estaba en peligro. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera de protegerlo. Padre, por favor escúchame, escucharte. El coronel se levantó bruscamente, golpeando el escritorio con ambas manos. ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué excusa puedes dar por arrastrarte como una perra en celo con un esclavo? Por manchar el apellido Alvarado con tus acciones depravadas. No es así, gritó Isabela, levantándose también. Lo amo, es que no lo entiende. No elegí esto, no pedí sentir lo que siento, pero es real, es verdadero, más verdadero que cualquier cosa en esta casa de mentiras. El coronel la abofeteó. Fue un golpe fuerte, que giró la cabeza de Isabela y dejó una marca roja en su mejilla. Ella se tambaleó pero no cayó, mirando a su padre con ojos llenos de lágrimas pero también de desafío. Eres una desgracia, dijo él, con voz helada, una vergüenza para tu madre, para mí, para todo lo que hemos construido. Pero no te preocupes, hija, voy a corregir este error. Voy a asegurarme de que tanto tú como ese esclavo aprendan el precio de su arrogancia. ¿Qué va a hacer?, susurró Isabela, con terror genuino en su voz ahora. Mañana al amanecer, ese esclavo recibirá 50 latigazos en la plaza, frente a todos los trabajadores de la hacienda. Aprenderá lo que sucede cuando un animal olvida su lugar. Y tú estarás allí, observando, para que entiendas las consecuencias de tus acciones. No, padre, por favor, no. Isabela cayó de rodillas. Castígueme a mí, enciérreme, deséreme, haga lo que quiera conmigo, pero no le haga daño a él. Por favor. Ya es tarde para súplicas. La decisión está tomada. Después de que haya sido castigado apropiadamente, ese esclavo será vendido al sur, a las minas de plata. He oído que el promedio de vida allí es de 3 años. En cuanto a ti, serás confinada a tu habitación hasta el día de tu boda. La fecha se ha adelantado, te casarás en un mes. No, gritó Isabela, no puede hacer esto. Puedo y lo haré. Soy tu padre y el amo de esta hacienda. Mi palabra es ley. Ahora vete a tu habitación.
Los guardias ya están en tu puerta. No intentes nada estúpido. Isabela fue arrastrada fuera del estudio por dos sirvientes, sus gritos resonando por los pasillos de la casa. El coronel se quedó solo en su estudio, sirvió un vaso de brandy y lo bebió de un trago, intentando calmar la rabia que aún hervía en su pecho. Esa noche, Samuel estaba en el barracón de esclavos cuando llegaron los guardias. 4 hombres armados con mosquetes y látigo. No le dieron explicaciones, simplemente lo arrastraron fuera, encadenaron sus manos y sus pies, y lo arrojaron en una celda de castigo. Un agujero en el suelo, apenas más grande que un ataúd, con una reja de hierro en la parte superior. Samuel pasó la noche en esa oscuridad sofocante, sabiendo que algo terrible había sucedido pero sin saber exactamente qué. Pensó en Isabela, esperó escuchar su voz, alguna señal de que ella estaba bien. Pero solo hubo silencio. El amanecer llegó demasiado rápido. Todos los esclavos de la hacienda fueron reunidos en la plaza central. Era obligatorio asistir a los castigos públicos, una forma de recordarles a todos cuál era su lugar, qué les esperaba si se atrevían a desobedecer. Los trabajadores se pararon en filas silenciosas, con los ojos bajos, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas. Samuel fue sacado de su celda y arrastrado hasta el centro de la plaza. Allí, un poste de madera esperaba, manchado con la sangre seca de castigos anteriores. Lo ataron con las manos sobre su cabeza, arrancaron su camisa, dejando su espalda expuesta. El coronel apareció en el balcón de la casa grande, con Isabela forzada a estar a su lado. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar, y cuando vio a Samuel atado al poste, dejó escapar un sollozo que hizo eco en el silencio de la mañana. Samuel! Gritó, intentando correr hacia él, pero los guardias la sujetaron. Samuel levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En ese momento, a pesar de todo el dolor que sabía que vendría, a pesar del horror de la situación, le sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste pero llena de amor. Te amo, movió sus labios sin sonido, palabras solo para ella. El coronel dio la señal, y el verdugo, un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol, levantó el látigo. El primer golpe cortó el aire con un silbido antes de impactar contra la espalda de Samuel. Su piel se abrió como si fuera papel, y un grito ahogado escapó de su garganta. Isabela cerró los ojos, pero su padre la agarró por el mentón y la forzó a mirar. Esto es lo que tú causaste, susurró con veneno en su voz. Observa bien. El segundo golpe fue peor que el primero, y el tercero peor aún. Con cada impacto del látigo, la espalda de Samuel se convertía más y más en carne viva, sangre corriendo por su piel como ríos carmesí. Para el 10º latigazo, ya no podía contener sus gritos. Para el 20º, su voz se había roto en gemidos roncos. Isabela lloraba incontrolablemente, sus propios gritos mezclándose con los de Samuel. Intentaba cerrar los oídos, cerrar los ojos, pero los guardias la mantenían firme, forzándola a ser testigo de cada segundo de la tortura. Los otros esclavos miraban con horror, pero nadie se atrevía a intervenir. Sabían que hacer cualquier cosa solo resultaría en que ellos también terminaran atados al poste. 50 latigazos. El verdugo los contó en voz alta, su voz monótona contrastando con los gritos de agonía. Cuando terminó, Samuel colgaba inconsciente del poste, su espalda completamente destrozada, irreconocible. Parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir a algo así. Desátenlo y llévenlo al barracón, ordenó el coronel. Si sobrevive esta mañana será enviado a las minas, si no que lo entierren con los demás. Isabela fue arrastrada de vuelta a su habitación. La puerta fue cerrada con llave detrás de ella, y escuchó cómo ponían guardias afuera. Se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando de forma incontrolable. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Isabela tomó una decisión. No podía permitir que esto continuara. No podía dejar que Samuel muriera en las minas, solo y sufriendo. Si no podían estar juntos en vida, entonces encontrarían una manera de estar juntos en la muerte. En el barracón de esclavos, Samuel flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Su espalda era una agonía constante,
Cada respiración traía nuevas oleadas de dolor. Pero incluso en medio de su sufrimiento sus pensamientos estaban con Isabel. Se preguntaba si ella estaba bien, si su padre le había hecho daño. Prefería 1000 veces más soportar este castigo si eso significaba que ella estaba a salvo. Tomás, el viejo esclavo que le había hablado de los caminos hacia la libertad, estaba cuidándolo, limpiando sus heridas con agua y hierbas que conocía de su tierra natal. Tienes que ser fuerte, muchacho, susurraba Tomás. Tienes que sobrevivir. ¿Para qué? Murmuró Samuel con voz quebrada. Me envían a las minas. Es una sentencia de muerte. Mientras haya vida, hay esperanza. He visto hombres escapar de peores situaciones, no te rindas todavía. Pero Samuel ya no tenía esperanza. Había visto la mirada de satisfacción cruel en los ojos del coronel. Sabía que el hombre no descansaría hasta verlo destruido completamente, y peor aún, sabía que Isabela sería forzada a casarse con un extraño, a vivir una vida que no quería. Atrapada para siempre por el honor familiar y las expectativas sociales. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y desesperación para ambos. Samuel sanaba lentamente, aunque las cicatrices en su espalda serían permanentes. Isabela permanecía encerrada en su habitación, con comida que apenas tocaba siendo pasada bajo la puerta. No le permitían ver a nadie excepto a su padre, quien venía cada día para recordarle su deber, su posición, la vergüenza que había traído a la familia. Tu prometido llegará en 2 semanas, le dijo el coronel una tarde. Te comportarás apropiadamente, sonreirás, serás cortés, y olvidarás toda esta locura. ¿Me entiendes? Isabela no respondió, simplemente miraba por la ventana hacia el jardín donde todo había comenzado, donde había conocido la única felicidad real de su vida. Una noche, una semana después del castigo público, Isabela logró sobornar a una de las criadas más jóvenes, una niña llamada Rosa que sentía pena por ella. Le dio su collar de perlas a cambio de que le trajera papel, tinta y una vela. Con manos temblorosas, Isabela comenzó a escribir. No era una carta de despedida, sino algo más profundo, más desesperado. Era un plan. Al día siguiente, Rosa, siguiendo las instrucciones de Isabela, se escabulló hasta el barracón de esclavos. Encontró a Samuel sentado afuera, todavía débil pero finalmente capaz de moverse sin colapsar de dolor. Le entregó la carta en secreto, susurrando que era de Isabela. Samuel leyó la carta una vez, luego otra vez, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Lo que Isabela proponía era una locura, un plan desesperado nacido de la desesperación absoluta. Pero mientras leía sus palabras, mientras sentía su amor fluyendo a través de cada línea, supo que no podía negarse. Esa noche, exactamente a la medianoche, Samuel se escabulló del barracón. Las guardias estaban más relajadas ahora, asumiendo que un esclavo herido no representaba ninguna amenaza. Se movió como una sombra a través de los terrenos de la hacienda, cada paso una agonía para su espalda destrozada. Hasta que llegó al lado de la casa grande. Isabela lo esperaba en su ventana. Había atado sábanas juntas para hacer una cuerda y la había bajado. Samuel trepó, ignorando el dolor que gritaba en cada músculo de su cuerpo. Cuando finalmente entró por la ventana, casi cayó al suelo. Isabela lo atrapó, ambos tambaleándose antes de encontrar el equilibrio. Se miraron en la penumbra de la habitación, iluminados solo por la luz de la luna. No deberías haber venido, susurró Isabela, aunque sus brazos lo sostenían con fuerza. Si te atrapan aquí, ya no importa, respondió Samuel. Dijiste en tu carta que tenías un plan. Dime qué necesitas que haga. Isabela tomó su rostro entre sus manos. Vamos a escapar esta noche. Ahora mismo. He sobornado a Rosa para que nos consiga 2 caballos. Estarán esperando en el bosque del este. Mi padre duerme profundamente cuando bebe brandy, y anoche aseguré que bebiera más de usual. Isabela, yo no estoy en condiciones de cabalgar durante días. Y nos perseguirán. Tu padre enviará a todos los hombres disponibles tras nosotros. Por eso tenemos que ser inteligentes. Cabalgaron solo por unas horas, hasta el río.
allí hay una balsa escondida, la dejó Tomás hace años para casos de emergencia. Flotaremos río abajo hasta que estemos lo suficientemente lejos, luego seguiremos por tierra hacia el este. Samuel la miró a los ojos, viendo la determinación feroz allí, pero también el miedo subyacente. ¿Estás segura de esto? Una vez que crucemos esa puerta, no hay vuelta atrás. Estarás renunciando a todo. Ya renuncié a todo cuando me enamoré de ti, respondió ella. La única pregunta es si tú renuncias conmigo. Samuel no necesitaba pensarlo dos veces. Hasta el fin del mundo, susurró, besándola con tanta ternura como si ella fuera hecha de cristal. Se movieron rápidamente. Isabela se cambió a ropa de viaje, oscura y práctica, muy diferente de los vestidos elegantes que normalmente usaba. Metió algunas pertenencias en una mochila pequeña, dinero, joyas, un par de sus libros favoritos. Samuel revisó el pasillo, asegurándose de que no hubiera guardias cerca. Bajaron las escaleras como fantasmas, conteniendo la respiración en cada crujido del suelo. El corazón de Samuel latía tan fuerte, que estaba seguro de que despertaría a toda la casa. Pero la suerte, por una vez estaba de su lado. Llegaron a la puerta trasera de la cocina sin encontrarse con nadie. Isabela había robado las llaves de esa puerta días antes, y ahora las usó para abrirla silenciosamente. El aire nocturno los golpeó, frío y cargado con el olor a tierra húmeda. Corrieron hacia el bosque del este, manteniéndose en las sombras tanto como podían. Cada sonido los hacía sobresaltarse, el crujido de una rama, el ulular de un búho, el viento entre los árboles. Samuel tuvo que detenerse varias veces, apoyándose contra los árboles mientras oleadas de dolor atravesaban su espalda. Pero Isabela estaba siempre allí, sosteniéndolo, dándole fuerzas. Finalmente, llegaron al claro donde Rosa había dejado los caballos. Dos animales fuertes esperaban atados a un árbol, con alforjas llenas de provisiones. Samuel ayudó a Isabela a montar, luego se subió a su propio caballo, apretando los dientes contra el dolor que estalló en su espalda al acomodarse en la silla. ¿Listo?, preguntó Isabela. Listo. Espolearon a los caballos y galoparon hacia el este, hacia el río, hacia lo desconocido. Detrás de ellos, la hacienda San Gabriel dormía, aún inconsciente de que su tesoro más preciado había desaparecido. Pero la libertad sería más breve de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Llegaron al río justo cuando el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte. Samuel encontró la balsa donde Tomás le había dicho que estaría, medio escondida entre los juncos. Era rudimentaria pero parecía sólida. Mientras amarraban los caballos para dejarlos ir más tarde, para que no delataran su ruta. Isabela de repente se congeló. ¿Oyes eso?, susurró. Samuel escuchó. Al principio no oyó nada más que el río y el viento, pero entonces lo captó, el sonido distante pero inconfundible de caballos galopando. Muchos caballos, no, murmuró Samuel. Es demasiado pronto. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Isabela palideció. Rosa. Debió haber hablado, o mi padre despertó más temprano de lo que esperábamos. Los sonidos se acercaban. Voces gritando, órdenes siendo dadas. El coronel había movilizado a sus hombres y venía por ellos con toda su furia. La balsa, dijo Samuel urgentemente, tenemos que irnos ahora. Trabajaron frenéticamente para empujar la balsa al agua. Samuel sintió que sus heridas se abrían de nuevo con el esfuerzo, sangre caliente corriendo por su espalda. Pero no se detuvo. Isabela también empujaba, sus manos delicadas desgarrándose con las astillas de madera. Finalmente, la balsa flotaba. Samuel ayudó a Isabela a subir, luego saltó él mismo. Tomó el palo largo que serviría como remo, y comenzó a empujar contra el fondo del río, tratando de alejarlos de la orilla. Fue entonces cuando los jinetes aparecieron entre los árboles. El coronel Rodrigo de Alvarado montaba al frente, su rostro era una máscara de furia absoluta. Detrás de él venían al menos 20 hombres, todos armados. Isabela, rugió el coronel, vuelve aquí inmediatamente. Isabela se puso de pie en la balsa, tambaleándose ligeramente con el movimiento del agua. No, ya no me controlas, padre. Estúpida niña, mira lo que ese esclavo te ha hecho.
Te ha corrompido, te ha convertido en una traidora a tu propia sangre. Él no me ha hecho nada excepto amarme. Algo que tú nunca hiciste. El coronel hizo una señal y varios de sus hombres levantaron sus mosquetes, apuntando hacia la balsa. Samuel, la del coronel era ahora fría como el hielo. Si das un paso más para alejar esa balsa de la orilla, mis hombres dispararán. Y no apuntarán a ti, apuntarán a ella. Samuel se congeló, miró a Isabela cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. No lo hagas, susurró ella. No te rindas. No después de todo lo que hemos pasado. No puedo dejar que te hagan daño, respondió Samuel. Prefiero morir 1000 veces antes que verte herida. Entonces moriremos juntos, dijo Isabela con voz fuerte, porque sin ti ya estoy muerta de todas formas. El coronel gritó de frustración. Isabela, por última vez, vuelve a la orilla o daré la orden de disparar. Samuel tomó la mano de Isabela, entrelazando sus dedos. Pase lo que pase, le dijo, quiero que sepas que estos últimos momentos contigo han valido todo el sufrimiento. Si el cielo existe, te buscaré allí, y si no existe, entonces haré que exista solo para encontrarte de nuevo. Isabela sollozó pero sonrió a través de las lágrimas. En esta vida y en todas las que vengan, respondió, siempre serás tú. El coronel vio sus manos entrelazadas, vio la determinación en sus ojos, y algo en él se rompió. No era tristeza ni arrepentimiento, sino furia pura y absoluta ante su propia impotencia. Su hija había elegido a un esclavo sobre él, sobre su familia, sobre todo lo que él había construido. ¡Fuego! Gritó, los mosquetes rugieron. Pero en el último segundo, Samuel empujó a Isabela hacia abajo, cubriéndola con su cuerpo. Las balas silbaron sobre sus cabezas, algunas golpeando la balsa, astillando la madera. Una bala rozó el hombro de Samuel, arrancando un grito de dolor de su garganta. La balsa se tambaleó violentamente con el impacto. Samuel y Isabela se aferraron el uno al otro mientras el río comenzaba a arrastrarlos más rápido, alejándolos de la orilla, hacia las rápidos que rugían más adelante. «Recarguen», gritaba el coronel a sus hombres, «recarguen y disparen de nuevo», pero ya era tarde. La corriente los había atrapado. La balsa giraba y se sacudía mientras el río los arrastraba río abajo, hacia aguas cada vez más turbulentas. Samuel intentó estabilizar la balsa con el palo, pero sus fuerzas se desvanecían. La herida en su hombro sangraba profusamente, sumándose a la sangre que ya corría de su espalda. Isabela intentaba ayudar, pero ninguno de los dos sabía realmente cómo manejar una balsa en rápidos. Detrás de ellos, podían oír a los jinetes galopando por la orilla, tratando de seguirlos, pero el río era más rápido que los caballos, y pronto, las voces se desvanecieron en la distancia. «Lo logramos», jedeó Isabela, medio riendo, medio llorando. «Samuel, lo logramos, escapamos». Pero Samuel no respondió. Sus ojos se estaban cerrando, su agarre en el palo se aflojaba. Había perdido demasiada sangre. «Samuel», la voz de Isabela se llenó de pánico. «Samuel, quédate conmigo». Él la miró con ojos vidriosos. «Te amo», murmuró, antes de colapsar en la balsa. «No, no, no». Isabela se arrodilló junto a él, tratando desesperadamente de detener el sangrado. «No te atrevas a dejarme, no ahora. Estamos libres, Samuel, estamos libres». Pero la balsa había entrado en los rápidos completos ahora. El agua se estrellaba sobre ellos en oleadas violentas. Isabela trataba de mantener a Samuel seguro mientras también intentaba controlar la balsa, pero era imposible. La madera golpeó contra una roca, luego otra, astillándose más con cada impacto. Finalmente, en un golpe particularmente violento, la balsa se partió en dos. Isabela gritó mientras ambos caían al agua helada. La corriente los separó inmediatamente, arrastrándolos en direcciones diferentes. Isabela luchaba contra el río, tratando de mantener la cabeza fuera del agua, gritando el nombre de Samuel una y otra vez. Lo vio por un momento, su cuerpo flotando sin vida, arrastrado por la corriente. Luego una ola lo cubrió y desapareció de su vista. Samuel, su grito fue ahogado por el rugido del agua.
Isabela sintió que sus propias fuerzas la abandonaban. El frío del río se infiltraba en sus huesos, sus ropas pesadas la arrastraban hacia abajo. Luchó, pataleó, intentó nadar hacia la orilla, pero la corriente era demasiado fuerte. Sus últimos pensamientos, antes de que el agua la cubriera completamente, fueron de Samuel, de su sonrisa bajo el roble, de sus manos sosteniendo las de ella, de su voz susurrando te amo en la oscuridad. Y luego no hubo más. Los cuerpos fueron encontrados 3 días después, a kilómetros río abajo, arrastrados hasta la orilla por la corriente. Samuel fue hallado primero por pescadores locales, su cuerpo hinchado y pálido. Isabela fue encontrada más tarde ese mismo día, enredada en las raíces de un árbol caído. El coronel Rodrigo de Alvarado vino personalmente a identificar a su hija. Se quedó mirando su rostro durante largos minutos, su expresión inescrutable. Los pescadores esperaban alguna muestra de emoción, lágrimas quizás, o furia. Pero el coronel simplemente dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra. Isabela fue enterrada en el cementerio familiar de la Hacienda San Gabriel, con una tumba de mármol blanco y una inscripción que proclamaba su pureza y virtud. Fue un funeral elaborado, con el virrey mismo asistiendo para presentar sus respetos. Todos hablaban de la tragedia, de cómo la joven había sido engañada y corrompida por un esclavo vil, de cómo había muerto intentando escapar de su influencia maligna. Samuel fue enterrado en el cementerio de esclavos, en una tumba sin nombre, sin lápida, solo un montículo de tierra que la lluvia pronto erosionaría hasta hacerlo desaparecer. Nadie asistió a su entierro excepto los otros esclavos, quienes trabajaron en silencio bajo la mirada de los capataces. El coronel Rodrigo de Alvarado nunca habló de su hija de nuevo. Removió todos sus retratos de la casa, quemó sus pertenencias, borró su nombre de los registros familiares. Para el mundo, Isabela de Alvarado dejó de existir, pero entre los esclavos, la historia se contaba en susurros durante las noches. Se hablaba de un amor que había desafiado todas las leyes, tanto humanas como divinas. Se hablaba de 2 almas, que habían elegido morir juntas antes que vivir separadas. Y se hablaba de justicia divina, porque aunque el coronel vivió muchos años más, nunca conoció otro momento de paz. Dicen que en las noches de luna llena, si te paras junto al viejo roble en el jardín de la Hacienda San Gabriel, puedes escuchar voces susurrando en el viento, palabras de amor que el tiempo no ha podido borrar. Y algunos juran que han visto 2 figuras caminando juntas bajo los árboles, sus manos entrelazadas, finalmente libres de las cadenas que los ataron en vida. 10 años después de su muerte, durante la renovación del cementerio de esclavos, un trabajador hizo un descubrimiento extraño. Bajo la tierra donde Samuel había sido enterrado, encontró una caja de metal pequeña, enterrada junto al cuerpo. Dentro había una carta, escrita en una mano elegante, las palabras aún legibles a pesar del paso del tiempo. La carta decía, mi amado Samuel, si estás leyendo esto, entonces he fallado en mi intento de llegar a ti a tiempo. O quizás, ambos hemos fallado en nuestro intento de escapar de este mundo cruel. No importa. Si la muerte fue el precio de nuestro amor, entonces la pago gustosamente. Quiero que sepas que no tengo arrepentimientos. Cada momento contigo, cada sonrisa robada, cada palabra susurrada en la oscuridad, valió más que toda una vida de privilegio y comodidad. Tú me enseñaste lo que significa ser verdaderamente libre, no en cuerpo, sino en espíritu. Mi padre dice que nuestro amor es un pecado, una abominación ante los ojos de Dios. Pero yo no creo que Dios, si existe y si es verdaderamente justo, pueda condenar el amor verdadero. ¿Cómo puede ser pecado amar a otro con todo tu corazón? ¿Cómo puede ser malo encontrar belleza y bondad en el alma de otro ser humano? Si existe un cielo, te esperaré allí. Y si no existe, entonces crearé uno para nosotros, un lugar donde no haya amos ni esclavos, donde el color de la piel no importe, donde 2 personas puedan amarse sin miedo. Te perdono por cualquier cosa que puedas sentir que necesita perdón. Ninguna acción tomada por amor verdadero requiere disculpas. Y prometo, con cada fibra de mi ser, que nuestras almas volverán a encontrarse. Quizás en otra vida, en otro tiempo, bajo otros nombres. Pero te reconoceré, Samuel.
siempre te reconoceré, porque el amor como el nuestro no muere. Trasciende la carne, trasciende el tiempo, trasciende incluso la muerte misma. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor. Siempre tuya, Isabela. El trabajador que encontró la carta no sabía leer, pero sintió que era importante. La llevó al sacerdote del pueblo, quien la leyó con lágrimas en los ojos. Eventualmente, la carta llegó a manos de uno de los nietos del coronel, un joven llamado también Rodrigo, pero con un corazón mucho más suave que el de su abuelo. Este joven Rodrigo, conmovido por las palabras de su tía, tomó una decisión. Mandó exhumar el cuerpo de Isabela del cementerio familiar y lo reenterró junto a Samuel en el cementerio de esclavos. Colocó una sola lápida sobre ambas tumbas, con una inscripción simple. Samuel e Isabela 1774, una 1792, separados en vida, unidos en la eternidad, el amor verdadero nunca muere. Fue un escándalo, por supuesto, la familia Alvarado se dividió por la decisión, algunos lo apoyaron, otros lo condenaron, pero el joven Rodrigo se mantuvo firme en su convicción de que era lo correcto. Años más tarde, cuando la hacienda fue finalmente abandonada, después de que las guerras de independencia arrasaran el virreinato del Perú y el sistema de esclavitud fuera abolido, la tumba permaneció. Las otras se erosionaron, fueron olvidadas, desaparecieron bajo la maleza y el tiempo. Pero la tumba de Samuel e Isabela fue cuidada por los descendientes de los esclavos que habían conocido su historia, que habían visto su amor con sus propios ojos. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Parejas jóvenes venían a dejar flores, a susurrar sus propias promesas de amor eterno. Personas en relaciones prohibidas venían a buscar consuelo, a saber que no estaban solos en su lucha contra un mundo que no los entendía. La historia de Samuel e Isabela se extendió más allá de las montañas del Perú, fue contada en cantinas y plazas, en mercados y casas. Cada narrador añadía sus propios detalles, sus propias interpretaciones, pero el núcleo permanecía el mismo. Dos almas, que se amaron en un mundo que les prohibía ese amor, que eligieron la libertad de la muerte sobre la esclavitud de la separación. Algunos decían que era una historia trágica, una advertencia sobre los peligros de desafiar las normas sociales. Otros decían que era una historia de esperanza, una prueba de que el amor verdadero existe y que ningún sistema de opresión puede destruirlo completamente. Quizás ambos tenían razón. Quizás la historia de Samuel e Isabela es ambas cosas, una tragedia y un triunfo, una advertencia y una inspiración. Porque al final, lo que queda no es el dolor de su muerte, sino la belleza de su amor. No es la crueldad del coronel, o la injusticia del sistema de esclavitud, aunque esas cosas deben ser recordadas y condenadas. Lo que permanece es el recuerdo de dos personas que se atrevieron a amar cuando el mundo les decía que no podían, que se eligieron el uno al otro una y otra vez, hasta su último aliento. Su historia nos recuerda que el amor es revolucionario, que en un mundo construido sobre jerarquías y divisiones, elegir amar a alguien que se supone que no debes amar es un acto de rebelión. Que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, raza o condición social, que el corazón humano, en su capacidad infinita de amar, es quizás la cosa más libre que existe. Y nos recuerda también el precio terrible que a veces se paga por ese amor, las vidas destruidas, los sueños rotos, el sufrimiento que viene cuando desafiamos sistemas de poder que no toleran la desobediencia. La historia de Samuel e Isabela no es solo bella, es también dolorosa, porque nos obliga a confrontar las injusticias del pasado, y tristemente, muchas que todavía existen en nuestro presente. Hoy, más de 200 años después, la hacienda San Gabriel es poco más que ruinas. Las paredes blancas se han desmoronado, los techos de teja roja se han caído, la maleza ha reclamado los campos que una vez fueron dorados con trigo. Pero el jardín, sorprendentemente, todavía existe. El viejo roble sigue en pie, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos suplicantes. Y bajo ese árbol, si escuchas con atención, algunos dicen que todavía puedes oír susurros. Risas de niños jugando. Promesas de amor eterno, y las palabras finales de Isabela, repetidas una y otra vez por el viento,
En esta vida y en todas las que vengan, siempre serás tú. La muerte del coronel Rodrigo de Alvarado llegó 20 años después de la de su hija. Murió solo en su gran casa, con su fortuna intacta pero su corazón vacío. En su lecho de muerte, algunos dicen que llamó el nombre de Isabela, que pidió perdón por crímenes que nunca reconoció públicamente. Otros dicen que murió sin arrepentimiento, aferrándose a su orgullo hasta el final. No sabemos cuál versión es verdadera. Quizás ambas lo son, en cierto modo. Los humanos somos complejos, capaces tanto de gran amor como de gran crueldad, a menudo al mismo tiempo. Lo que sí sabemos es que su muerte marcó el fin de una era. El virreinato del Perú estaba cambiando. Las ideas de libertad e igualdad que Isabela había leído en los libros prohibidos de su padre estaban echando raíces. La esclavitud, aunque todavía existía, estaba siendo cuestionada cada vez más. No fue por generaciones más que finalmente fue abolida, y aún entonces, la verdadera igualdad seguía siendo un sueño distante. Pero las semillas del cambio habían sido plantadas, regadas con la sangre de aquellos que se atrevieron a desafiar el status quo. Samuel e Isabela fueron dos de esos valientes. No fueron los únicos, por supuesto. A través de la historia, incontables almas han amado contra las prohibiciones, han luchado contra la opresión, han sacrificado todo por la esperanza de un mundo mejor. Muchos de sus nombres se han perdido en el tiempo. Pero sus acciones, colectivamente, moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Y así la historia de Samuel e Isabela se convierte en más que solo una historia de amor, se convierte en un capítulo en la larga y dolorosa historia de la lucha humana por la libertad y la dignidad. Una historia que nos recuerda de dónde venimos, cuánto hemos avanzado, y cuánto camino aún nos queda por recorrer. Porque aunque la esclavitud ha sido abolida en la mayoría del mundo, aunque las barreras legales contra el amor interracial han caído en muchos lugares, la verdadera igualdad sigue siendo elusiva. Todavía hay parejas que deben esconder su amor. Todavía hay personas cuya dignidad es negada por el color de su piel, su origen, su condición social. Todavía hay coroneles en el mundo, personas que valoran el honor y el orgullo sobre el amor y la compasión. La historia de Samuel e Isabela nos desafía a preguntarnos, ¿de qué lado de la historia estamos? ¿Somos como el coronel, aferrándonos a las viejas formas, defendiendo jerarquías injustas, o somos como Samuel e Isabela, dispuestos a arriesgar todo por el amor, por la justicia, por un mundo mejor? No es una pregunta fácil. Requiere valentía admitir nuestros prejuicios, cuestionar las normas que hemos aceptado sin pensar. Requiere estar dispuestos a sacrificar comodidad y privilegio por hacer lo correcto. Pero esa es la lección final de esta historia. El amor verdadero, el amor que trasciende todas las barreras, requiere valentía. Requiere sacrificio. Y a veces, requiere pagar un precio terrible. Sin embargo, al final, ese amor es lo único que realmente importa. No el dinero, no el poder, no el honor familiar o el estatus social. Solo el amor. El amor que nos conecta unos con otros, que nos hace humanos, que da significado a nuestras breves vidas en este mundo. Samuel e Isabela entendieron esto. Y aunque su historia terminó en tragedia, aunque no vivieron para ver el mundo que soñaban, su amor sobrevivió en las historias contadas en susurros. Sobrevivió en la tumba donde descansan juntos, sobrevive en cada pareja que se atreve a amar contra las probabilidades. En cada persona que elige la compasión sobre el prejuicio, el amor sobre el odio. Su historia sobrevive en nosotros, en este momento, mientras la escuchamos y la llevamos en nuestros corazones. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden que el amor, incluso en la oscuridad más profunda, puede ser lo más puro y poderoso de todo. Suscríbete al canal y comenta 192 para mantener viva la memoria de Samuel e Isabela y de todos aquellos que han amado valientemente a través de la historia. Porque mientras sus historias sean recordadas, mientras su amor sea honrado, nunca estarán realmente muertos. Vivirán en cada palabra que hablamos, en cada corazón que conmueven, en cada alma que inspiran a amar sin miedo.
Dicen que el amor puede sobrevivir a todo. Después de escuchar la historia de Samuel e Isabela, ahora sabemos que es verdad. Su amor sobrevivió a la esclavitud, al prejuicio, a la crueldad, incluso a la muerte misma. Y quizás, en algún lugar más allá de nuestro entendimiento, en un plano que no podemos ver, pero que sentimos en lo profundo de nuestros corazones, Samuel e Isabela finalmente están juntos. Finalmente están libres. Caminando mano a mano bajo árboles eternos, en un jardín que nunca marchita, amándose sin fin y sin miedo. Esa es la esperanza que nos dejan. Esa es la luz en la oscuridad de su tragedia. El amor verdadero nunca muere, simplemente cambia de forma, trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, y se convierte en algo eterno. Y mientras haya personas dispuestas a amar valientemente, a desafiar la injusticia, a elegir la compasión sobre la crueldad, el espíritu de Samuel e Isabela vivirá. Su historia es nuestra historia. Su amor es nuestro amor. Su esperanza es nuestra esperanza. Que nunca la olvidemos. Que nunca dejemos de creer en el poder del amor para cambiar el mundo, un corazón a la vez. Esta es la historia de Samuel e Isabela, el amor que desafió un imperio, una historia que comenzó en 1792 pero que nunca realmente terminará, mientras el amor verdadero siga existiendo en el mundo.